Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas y saludamos cordialmente al doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller del Ecuador. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación al diálogo. Vamos a hablar de la Cumbre de las Américas que se da en Estados Unidos, pero antes yo quisiera un comentario suyo sobre esta decisión del Consejo, esta decisión de las Naciones Unidas de incluir al Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con 190 de 192 o 193 votos, entiendo, casi unánime, para un periodo del 2023-2024. ¿Qué significa esto para Ecuador en el contexto internacional, doctor? En primer lugar, veamos cómo se produce esta elección. Dentro de Naciones Unidas, para los representantes de los países no permanentes, se asignan los representantes de acuerdo a las regiones. Una de las regiones es América Latina y el Caribe. Y dentro de estas regiones, obviamente, se va tratando de una rotación de los países. Es decir, es una cuestión prácticamente automática. Cuando el grupo latinoamericano apoyó al Ecuador, por ciertas razones, porque precisamente hay una rotación interna, esa elección está prácticamente asegurada porque no hay oposición de los otros países. Hay un respeto de que cada región, conforme a la distribución que tienen Naciones Unidas, escoja un representante y ese le dan el apoyo a todos. Ahora veamos qué importancia tiene el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el organismo máximo de Naciones Unidas y el único que puede emitir resoluciones obligatorias. Esa es una importancia trascendental. Pero hay una limitación. Los países, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y China tienen veto. Son miembros permanentes. Uno de estos 5 países veta una resolución, esta no se aprueba. Uh-huh. Es una limitación sumamente grande. De hecho, por ejemplo, para el último ejemplo que tenemos, es la condena de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. En la Asamblea General, esta condena obtuvo 140 y tantos de votos, ¿no?, favorables a la condena. Pasó al Consejo de Seguridad, fue planteado en el Consejo de Seguridad, hubo el veto automático de Rusia y China. Ahí murió. No siguió adelante. Entonces, miremos la trascendencia que esto tiene ahora. Obviamente, el estar dentro de este organismo para el país realmente es algo, una situación honorífica y que puede significar un prestigio para el país. Es decir, una situación honorífica y diplomática, porque hay quienes han dicho solamente significa esto, precisamente por lo que usted señala, por el poder de veto que tienen los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero, ¿cómo podría de alguna manera Ecuador aprovechar esta coyuntura? Bueno, mire, eso es un poco relativo porque depende de los asuntos que se presenten dentro del Consejo de Seguridad. La función fundamental del Consejo es la paz y seguridad del mundo. Paz y seguridad. Entonces, dentro de estos 2 conceptos fundamentales se presentan determinadas situaciones. Acabo de mencionar la situación de la invasión a Ucrania de Rusia, que afecta a la paz y a la seguridad, pero resolución que fue vetada como otras tantas ha habido en el pasado. Y entonces, dentro de esto hay que ver qué situaciones tienen que puedan afectar al Ecuador o que puedan favorecer al Ecuador y que sean en ese momento aprovechados y que no existe el veto de alguno de los 5 países que he mencionado. ¿Y esto podría fortalecer la relación de Ecuador frente a otros países, sobre todo ante grandes potencias, doctor? No, porque es una cuestión automática, que una rotación que se da cada año, que corresponde a las regiones. Por supuesto que hay un contacto con los países, los 5 países, hay un contacto mucho más directo. En muchas, si se plantean situaciones en que exista una votación y siquiera no haya el veto y siquiera sacar esa votación con una mayoría a la cual pegue el Ecuador, a la cual el Ecuador adhiera, pues sí, obviamente hay un contacto mayor, no, pero es un contacto dentro de un organismo multilateral que como es Naciones Unidas.
Doctor, hablemos de la cumbre de las Américas, de la 9ª cumbre de las Américas que se realiza en este momento en Estados Unidos. Esto, ¿qué importancia tiene en el contexto internacional? Porque hay quienes dicen que estas cumbres simplemente son para la foto. ¿Se saca algo de estos eventos internacionales? Bueno, evidentemente que en el pasado muchas cumbres han quedado en nada por falta de aplicación de los compromisos que se adquieren. No existe una voluntad política de aplicar lo que se aprueba dentro de la cumbre. Cada cumbre tiene su importancia dependiendo de las resoluciones que se llegue y sobre todo que como es una resolución de conjunto, de consenso, son denominadores comunes que tienen que adoptarse para que no exista la posición de determinados países. Ahora, obviamente la importancia de la cumbre está dada en el momento que se tenga una declaración final, que normalmente es lo que se hace, una declaración conjunta de todos los países, en que se comprometan a determinadas acciones en determinadas áreas. Ahora bien, dentro de la cumbre de las Américas hay varios temas que a nosotros particularmente nos interesan, eso es obvio, ¿no? El tema de migrantes, por ponerle algo, un tema que para nosotros es muy sensible, no solamente por los venezolanos que tenemos en el país, que son cerca de 500,000, sino que en este caso muchos de ellos son refugiados, y también los ecuatorianos que están en otros países, particularmente en Estados Unidos, que es un número bastante considerable, y estoy absolutamente seguro que muchos de ellos están ilegales. Entonces, cualquier acuerdo que favorezca esta situación, que ayude a solucionar los problemas derivados de una migración masiva como la que tenemos acá, es favorable para el y un tema, otro tema que claro, y el tema sí, precisamente de la migración que se ha puesto en el tapete a propósito de esta cumbre, de alguna manera no se desdibuja con la ausencia de México, porque entendemos que Estados Unidos es el mayor interesado en que México esté en esta cumbre por el tema de su frontera. México está presente. Hay que tener esto. México está en la... Que no ha ido el presidente es una cosa, en este caso, secundaria, porque hay el canciller que está representado. Distinto sería que México diría no hubiera asistido absolutamente. México está presente en la reunión a un nivel que, claro, el canciller es un nivel muy alto y el presidente es un nivel mucho más alto. Es esa la diferenciación. Ahora, que hay que tener presente. Obviamente que a México le interesa mucho los migrantes por el tema con Estados Unidos y por el tema de toda la ola de migrantes, particularmente que vienen de Centroamérica, de los países centroamericanos. Y dentro de esta ola también hay ecuatorianos que están presentes. ¿Y una cumbre de estas características puede ser la oportunidad para que Ecuador de alguna manera promueva algún tipo de política a nivel internacional a su favor? Le voy a poner el caso específico de estas declaraciones del presidente Lasso, que decía que él estimaría que se podría crear una especie de plan Colombia en Ecuador, es decir, una especie de plan Ecuador, precisamente para luchar contra el narcotráfico. ¿Puede ser esta una coyuntura importante para avanzar en este tema? Bueno, mire, este es un tema que tiene relación con el punto de la reunión sobre la seguridad en los países. Es un tema importante para el Ecuador, absolutamente importante. Y en este caso, este tema está dirigido a una cooperación fundamental con los Estados Unidos, aunque no es el único. Está dirigido a una cooperación fundamental con los Estados Unidos. A mí, el hablar de un plan Colombia para el Ecuador no me gusta, porque el plan Colombia, si se quiere aplicar un plan, una copia, digamos, del plan Colombia, que no pienso que eso no va a ser, el plan Colombia fue duramente criticado porque prácticamente fue una intervención militar, llámese en cooperación o que sea. Lo que necesitamos es una cooperación internacional para la seguridad interna. Pero la seguridad interna de nosotros tiene que ser dada por nosotros mismos, porque nadie nos va a dar. Eso es evidente. Que exista una cooperación y una asistencia técnica a niveles que nos corresponda y que sean de conformidad con nuestra situación real. Porque si hablamos del Plan Colombia, el Plan Colombia fue diseñado para la lucha contra la FARC. No tenemos guerrillas en el Ecuador como tales. Lo que sí tenemos es una violencia interna, una falta de seguridad interna. Los ciudadanos se sienten inseguros, no pueden transitar por las calles porque en determinado momento puede encontrarse en medio de un tiroteo
y pueden resultar heridos o muertos, como en muchos casos ha pasado. Entonces necesitamos consolidar una seguridad de los ciudadanos en el Ecuador. Esto fundamentalmente nos corresponde a los ecuatorianos, pero obviamente necesitamos de cooperación internacional, porque hay que pensar que la parte del problema que se tiene con estas bandas delincuenciales es derivado del narcotráfico, que es un tema coyuntural si se quiere, pero importantísimo. El narcotráfico en el Ecuador está en todas partes, eso lo hemos visto y sabemos. Entonces hay que combinar. En la lucha contra el narcotráfico no podemos luchar solos, obviamente. Para la lucha del narcotráfico necesitamos la cooperación internacional y particularmente de los países consumidores. En este caso, el mayor consumidor de drogas es los Estados Unidos. Eso es evidente. De allí que una cooperación con Estados Unidos puede ser muy útil, pero dentro de estos términos que no puede compararse la cooperación con la que se dio con Colombia. Gracias, doctor, por acompañarnos. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República, por sus valiosos criterios. Muchas gracias también.